tenemos que atacar el problema de la impunidad. Luego me da por producir, como que me empiezo a aburrir y me empiezo a ver qué más, en qué más me entretengo. Como comentarista deportivo he sido muy feliz porque me encanta analizar el fútbol. Necesitaba reconstruir el asunto literariamente porque es mi única manera de comprender el mundo. La matemática es, en cierto sentido, el arte de dominar al infinito. The Mexican government opened the doors of his magnificent country and say to us, here you can freely defend your rights and your honor. A México, vida mía, me voy corriendo, me voy volando. Bueno, gracias que siga aquí en el 11 y gracias que está también en el 95.7 de FM, Radio Instituto Politécnico Nacional. Víctor Corzo Aceves es experto en Derecho Internacional de la Cancillería, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y tiene ahí una experiencia en todo en el marco del derecho, lo que tiene que ver con los asuntos de leyes, relaciones internacionales, que creo que nos pueden dar, estoy cierto, una mirada muy interesante sobre esto que de repente nos pusimos a pensar mucho en el país a partir del caso de Evo Morales, el que era presidente de Bolivia. Bueno, abogado, doctor, ¿verdad? Tu trabajo que te ha costado, como luego dicen. Gracias que estás con nosotros. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto. A ver, déjame plantearte, Víctor, el tema, digamos, hay una tradición de derecho de asilo mexicano. ¿Qué es lo que hace que México se meta en esa dinámica de asilo? ¿Dónde empezamos a asomarnos y a ver de qué se trataba todo esto? ¿Con base rectifico en qué leyes o en qué circunstancias? Porque eso también es el estilo personal de que alguien lo aviente y luego se convierte en una política institucional, ¿no? Claro, lo que sería la figura del asilo en sí, pues va originándose desde que los estados empiezan a crear. Cuando teníamos técnicamente los reinos es cuando empiezan a surgir los conceptos de nacionalidad, de extranjería y poco a poco la cooperación entre los propios, las aldeas, las comunas, y a partir de ahí cuando yo decido que acepto a algún extranjero que viva entre mi pueblo, pues también voy a darle la protección y si es perseguido por otro reino, yo decido si lo decido entregar o no. Entonces ahí empiezan a derivarse conceptos como te comentaba, nacionalidad, extranjería, el principio de extradición, el principio de protección del asilo, y al día de hoy, en la actualidad, el gobierno de México tiene un bagaje histórico muy importante que se empieza a cristalizar a partir del México independiente, ¿no? Sí. Entonces hay antecedentes desde los 1800, del cual el gobierno de México empezó a suscribir tratados de extradición donde se establecían cláusulas de excepción cuando fuera un delito político en el cual estuvieran pidiendo a una persona. A partir de ahí, el gobierno de México interviene mucho en la conformación de la norma internacional, la cual ya vemos cristalizada en diferentes ¿Cómo de qué años estamos hablando, Víctor? Pues ya, bueno, técnicamente estamos hablando de la década de los 30, cuando empiezan a surgir las primeras convenciones interamericanas al respecto de lo que sería la Convención de La Habana, la Convención de Montevideo, las dos convenciones de Montevideo, la Convención de Caracas, en las cuales empiezan a regularlo en el aspecto de asilo político, asilo diplomático, asilo territorial. A nivel internacional es importante reconocer que también se encuentra consagrada en la Convención de Naciones Unidas sobre el Estatus de los Refugiados. Y aquí es muy interesante ver que en América Latina tenemos lo que sería la figura del asilo diplomático, que recientemente lo hemos visto en las situaciones de Venezuela, donde México ha aceptado dentro del recinto diplomático o de la residencia oficial a ciertos personajes, o recientemente en el caso de Bolivia. Que aquí lo curioso es que en América Latina es la única región del mundo donde se considera que existe esta práctica internacional. Oye, ¿por qué? Uno imaginaría que pues Europa también o algo así, ¿no? ¿Qué hace tan singular en ese sentido América Latina? Curiosamente, y es justo el reflejo que se ve en las convenciones interamericanas, la Convención Interamericana sobre el Asilo Diplomático, donde utilizando lo que sea la inviolabilidad de las oficinas de la sede diplomática, es que los estados empiezan a darle el albergue, la protección a ciertas personas que llegan a su embajada. Entonces, utilizando la inviolabilidad que está consagrada en la Convención de Viena
o relaciones diplomáticas, es que en los estados latinoamericanos empiezan a perseguidos políticos a resguardarlos en esos recintos. Entonces, uno de los casos también que el gobierno de México participó es en la protección de Víctor Raúl Allá de la Torre, un político peruano, sí, que es justo en el caso que se llevó ante la Corte Internacional de Justicia, en el caso Allá de la Torre de Colombia contra Perú, que la Corte Internacional, cuando el gobierno peruano señalaba que no había ninguna costumbre internacional respecto al asilo diplomático, la Corte le dice, espérame tantito, existe una práctica en América Latina, aun cuando en el resto de la comunidad internacional no lo haya. Y bueno, respondiendo a lo que tú me preguntabas, ¿por qué no hay en el resto de la comunidad internacional? Pues como sucede en cualquier norma, hay diferentes interpretaciones y hay algunos estados que señalan que las embajadas no pueden ser empleadas con fines más allá de lo que sean las funciones ordinarias que pudiera ser un diplomático. Entonces, también recordarás el caso del activista chino Chen Wancheng, ¿sí? Que se metió a la embajada de Estados Unidos y Estados Unidos no reconoce la figura del asilo diplomático, pero y ahí encontró una salida diplomática con China en la cual se sacara al activista, le dan una beca en Nueva York para irse a estudiar una maestría y ahí evitó reclamar o darle un estatus al asilo diplomático similar a lo de Julian Assange por parte del Reino Unido. Entonces, Julian Assange se mete, por cierto, a la Embajada de Ecuador. Así es. ¿No? ¿Y qué figura logra consolidar el gobierno ecuatoriano? Porque yo tengo la impresión de que la Gran Bretaña estaba dispuesto a sacarlo y mandarlo a Estados Unidos. Técnicamente es el asilo diplomático y es justamente el argumento del Reino Unido en el cual dice nosotros no reconocemos la figura del asilo diplomático. Sin embargo, estamos impedidos a ingresar a la embajada ecuatoriana precisamente por el principio de inviolabilidad. Sí, claro, de no intervención. No tanto de no intervención. No tiene razón, de la inviolabilidad. Exacto, para asegurar, y muchas personas confunden la inviolabilidad con el principio de extraterritorialidad, que eso es equivocado. Es inviolable las embajadas y los consulados precisamente para resguardar las funciones, no porque sea una extensión del territorio en el extranjero. A ver, otra vez eso, porque hay mucho la idea de que las embajadas son una especie de territorio en un territorio. Sí, no, esto es equivocado porque resultaría absurdo jurídicamente hablando tener un mini país dentro de un ente soberano. Sí. No es el Vaticano, pues. Así es, sí. Entonces técnicamente se reconoce que las embajadas son inviolables para resguardar la propia funcionabilidad de los mismos recintos, que es la misma confusión sucede con las aeronaves y los buques que están matriculados en un estado. Tampoco son extensiones del territorio, sino van a tener ahí la nacionalidad del estado y se ejerce una jurisdicción personal, pero bueno, son principios técnicos en los cuales pero fíjate, Víctor, está muy interesante. A ver, vamos a suponer el secuestro de un avión, por decirte algo, que tenemos ejemplos, ¿no? Entebbe fue quizás lo más, ¿no? El aeropuerto de Entebbe fue de lo que más uno recuerda. El hecho de que esté un avión en un territorio aparte, pero es un avión de una nación, de otra nación, en sentido estricto se aplica la inviolabilidad. A menos de que sea un avión de carácter militar, pudiera argumentarse, pero si es un avión comercial, no en una inviolabilidad, sino lo que va a operar sería una concurrencia de jurisdicciones, que es justamente el ejemplo de los aeropuertos, donde se señala que hay una convivencia, una multiplicidad de conexiones estatales, donde si acontece un ilícito en un aeropuerto, al haber extranjeros, nacionales, aviones matriculados en un tercer estado y propiamente el territorio, pues tenemos como 4 o 5 nacionalidades, dependiendo de dónde el país de origen del que fue el delincuente, las víctimas, el territorio y el avión donde está matriculado. Entonces es lo interesante del derecho internacional, ¿no? Ver este falso positivo de con una concurrencia de jurisdicciones. El caso digamos, de los casos que recordamos en el país como muy importantes, ¿han tenido ese sustento o han tenido también la parte que tiene que ver con la voluntad política, ¿no? O sea, una cosa es aplicar las leyes y otra cosa es la voluntad política para aplicarlas. Estoy pensando, quizás, en el que vimos tan atractivo como fue el caso de Trotsky. Claro. En toda valoración de política exterior siempre va a haber una ecuación de política. Ahora, el fundamento, ya respondiendo a tu pregunta, podría tener 3 variantes. El primero, lo que sería el fundamento legal, va a tener 2 vertientes. El fundamento legal escrito, que sería los instrumentos internacionales, los tratados que el gobierno de México tiene firmados y ratificados conforme al artículo 133 constitucional. Y bueno, ese sería un fundamento. Las leyes, como quien dice. Un primer fundamento, ¿no? Hay que recordar
las convenciones que platicábamos en el inicio, la Convención de La Habana, la Convención de Caracas, la Convención de Montevideo, y en un segundo elemento de este fundamento legal puede ser la costumbre internacional, que también es reconocida como una fuente de derecho internacional a la luz del artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que es el órgano judicial supremo de la Organización Mundial, que es Naciones Unidas, en la cual señala esta como una fuente reconocida. Entonces ya puede ser en un tratado, en una práctica como la que comentamos latinoamericana, y la tercera vertiente es el poder, la facultad soberana que tiene el Estado para poder decidir a quién le otorga su protección, el permitirle ingresar a su territorio, y esto puede ser bajo una justificante de derechos humanos, que siempre tiene que ser un criterio guiador para interpretar cualquier norma de derecho internacional y regular una interpretación que hagan las autoridades nacionales, y con una valoración de política exterior. Porque precisamente la figura del asilo, al igual que la extradición, no dejan de ser más que unas herramientas de política exterior que todos los estados tienen. Claro. A ver, otra cosa, digamos, ¿cómo distinguir esos terrenos entre el asilo político y la intromisión de un país en asuntos de otro país? ¿Se puede distinguir claramente ese terreno? A ver, yo diría, no nos metimos con el gobierno de la Unión Soviética cuando trajimos acá a Trotsky, no nos metimos con los españoles y con la República Española cuando nos metimos en sus asuntos al permitir toda esta formidable, por cierto, migración. Es muy interesante y muy oportuna la pregunta, porque aquí hay mucha confusión en general. Todo el mundo piensa que el principio de no intervención, o todos los principios que son conocidos y que por lo general son empleados en ese tipo de situaciones, todo el mundo piensa que están petrificados en un momento histórico en el cual fueron creados. La comunidad internacional y el derecho internacional, como está contemplado el día de hoy, ya realizó una transición a lo que sería el principio de no intervención, de que nadie podía opinar lo que hiciera un Estado, y si ese Estado decidía ejecutar o hacer una limpieza étnica dentro de su territorio, nadie podía dar una opinión. En la actualidad, con lo que sería el surgimiento y la evolución de los derechos humanos, los estados, en lugar de ser unas esferas polarizadas, donde no solamente se podía ver de adentro para afuera, pero no de la comunidad internacional hacia adentro, pasaron y transitaron al día de hoy a ser esferas de cristal transparentes. Sí. Eso significa que se puede ver de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. En otras palabras, la propia Corte Internacional de Justicia, en el caso Barcelona Traction, reconoció que los derechos humanos tienen una clasificación o un estatus de obligaciones erga omnes para la comunidad internacional. Eso significa que todos los países a nivel mundial tienen un interés en la protección de los derechos humanos, no solamente de su población, sino de terceros estados, las poblaciones extranjeras. E inclusive esto ha desarrollado a tal grado que dentro del derecho internacional tenemos el concepto de responsabilidad de proteger, que es justamente la evolución natural del principio de intervención humanitaria, en el cual se puede, después de agotar los recursos diplomáticos, de instar a las instancias nacionales a que respeten los derechos nacionales, que no cometan atrocidades masivas, la comunidad internacional tiene un derecho para intervenir y evitar que se cometan ese tipo de atrocidades. Entonces, el derecho de asilo en sí mismo no es una intromisión a los asuntos internos del Estado, porque lo que se busca es salvaguardar y proteger el interés de la persona. Aquí hay sus derechos, y ahí también hay que contemplar cuál es el estatus jurídico de este tipo de obligaciones de derecho internacional. Las obligaciones de derechos humanos son obligaciones erga omnes, significa que van a estar por encima de ese tipo de valoraciones políticas, y aparte van a ser para proteger a una persona. Entonces no se está pronunciando, el Estado no está haciendo una valoración sobre la situación interna de un país en específico, sino lo único que hace es otorgarle una protección para salvaguardar la integridad física y la vida de la persona. Oye, esto nos coloca con que al paso del tiempo, sin tratar de vanagloriarse, sí podemos decir que México tiene una tradición de asilo destacada, ¿no? Digna de reconocimiento por nosotros, pero también por fuera, ¿no? Entiendo. Y no lo digo como para echarnos porras, sino lo digo por Evo Morales, lo digo incluso por la historia, ¿no?
Así es, lo que sería la figura del asilo, así como lo que serían los principios de política exterior y el actuar del Servicio Exterior mexicano es un ejemplo a nivel mundial, pero específicamente en lo que sería la protección de los derechos humanos y la cristalización del derecho internacional a favor de los individuos. Entonces sí, exactamente, hay un gran bagaje histórico por parte del gobierno de México, donde en ciertos momentos álgidos en algunas regiones a nivel mundial, en momentos paradigmáticos, el gobierno de México ha abierto sus puertas para que estas personas que están huyendo o que están siendo perseguidas políticamente en un país encuentren dentro de México un segundo hogar, una segunda patria, y aquí puedan salvaguardarse y no que sean perseguidos por una política o un pensamiento político que ellos pudieran tener. Claro. Oye, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucedería si en un momento dado México y Ecuador, que mantienen relaciones diplomáticas y mantienen relaciones de gobierno a gobierno todavía, no sé qué vaya a pasar, no quiero adelantar nada ni insinuar nada, ¿qué pasaría si el gobierno de Ecuador nos solicita que con base en asuntos de carácter legal en su país requieren que nosotros les mandemos al señor Evo Morales acusado de tales delitos y nos mandan al Interpol? Bueno, más bien que sería Bolivia, no Ecuador. Perdón, Bolivia quise decir. Es que me quedé con la onda de Juliana Sánchez. Perdón. Pero pasarían las dos cosas, aunque Ecuador o cualquier otro país nos lo pidiera. Lo que sería la figura de la extradición opera, como te comentaba en un inicio, como una herramienta de política exterior. Significa que hay una valoración política interna para poder determinar si decidimos entregar a la persona o básicamente señalar que no lo vamos a entregar. Entonces, la figura de la extradición simplemente es una petición que los estados hacen. Muchas veces se puede considerar que al día de hoy tiene un poco más de formalidad con los tratados bilaterales que tenemos firmados con cada uno de los estados, pero este tratado señala que siempre va a seguir o es la conclusión lógica de un análisis de política exterior interno. Aún cuando tenga intervención lo que sería los jueces federales, el Poder Judicial, simplemente es una recomendación que le van a otorgar al Ejecutivo Federal, pero el Ejecutivo Federal es el que al final del día decide extraditar. Está en sus atribuciones. Así es, y hay que recordar que en muchísimos casos donde el gobierno de México simplemente ha negado la extradición de múltiples personas. Hay que recordar también el caso de la mexicana Lucía Moret. Si recordarás, estaba en uno de los campamentos de la FARC que fueron bombardeados por parte de Colombia, retomando el caso de Ecuador, donde aún cuando fue solicitada en extradición, el gobierno de México negó la petición por parte del gobierno colombiano. Sí. Oye, lo que pasa es que eso coloca los dimes y diretes y los límites de las relaciones entre los estados, ¿no? Digamos, el caso de Evo Morales, es evidente que estamos en una situación complicada con quien hoy gobierna, ¿no? Eso pues, es inevitable, ¿no? Consecuencias de... Pudiera ser si no hubiera este bagaje histórico, esta práctica histórica que el gobierno de México ha tenido, pero siempre hemos tendido la mano a cualquier persona que está siendo perseguido políticamente en cualquier estado. Precisamente es justamente este punto el cual no esta oportunidad de liderazgo en este rubro, en materia migratoria, en diversos temas, mantener esta estabilidad y siempre esta retórica que el gobierno mexicano ha tenido a lo largo de los años a partir de su independencia. A ver, ¿tenemos muchas solicitudes de asilo en este país? Bueno, aquí va a ser un poco diferente porque hay que recordar... Porque no tiene esta variable, claro. Exacto, entonces asilo sí pueden ser los peticionarios de asilo en el sentido de refugio. Lo estudian ustedes. Los migrantes, entonces vemos que al día de hoy, y lo vemos con los que serían las caravanas provenientes de Centroamérica, efectivamente hay personas que están queriendo transitar por territorio mexicano o inclusive muchos de ellos ya lo ven al Estado mexicano como el estado de llegada, donde ellos están buscando llegar y sí, efectivamente ha habido varias personas que están apegándose a este tipo de protección. Entonces, dependiendo del instrumento internacional el cual lo queramos clasificar, pues puede ser la Convención de Naciones Unidas sobre el Estatus de los Refugiados o las convenciones de asilo territorial que ya habíamos visto. Pero para lo que sería la experiencia mexicana, pues hay que distinguir, el asilo siempre va más relacionado con lo que sería una persecución política a lo que sería el refugio en sí. Claro. Oye, y bajo esta mirada, todos estos procesos de asilo, incluso ahora recordaba el de Luis Buñuel, por ejemplo, ¿no? Cómo el gobierno mexicano le concede el asilo
y era no era legislador, no era ni siquiera político. Fue un caso muy interesante ese, ¿no? Sí, así es. No tiene que tener un cargo político la persona, sino simplemente demostrar que hay una persecución en su contra por una forma ideológica. Aquí lo complicado pudiera ser es cómo determinar cuándo, y justo relacionado a lo que la pregunta que tú hacías, cuando hay a lo mejor una solicitud de detención o una solicitud de extradición, cuándo puedes tú valorar que es un delito político y cuando es un delito real. Entonces aquí hay muchas teorías, algunas teorías que han querido sacar un porcentaje, que si la conducta que provocó el ilícito a lo mejor va un poco más encaminada con un elemento psicológico con fines políticos, se inclinaría la ecuación o la balanza o a calificarlo como delito político, pero al día de hoy, como están los instrumentos interamericanos en la materia, señala que es una valoración autónoma por parte del Estado que está otorgando el asilo. Con base en la opinión del presidente, ¿no? Que fue lo que se determinó en el caso de Evo Morales. Supongo que no fue, pregunto, no fue tan difícil la decisión técnica, la decisión la habrá tomado el presidente, pero digamos ustedes, si les plantearon el asunto, ¿no fue tan difícil instrumentarla en términos de leyes, en términos de la revisión de la historia reciente, en la revisión de lo que ha sido la historia del país en esta materia? Aquí, curiosamente, no fue tanto que se revisara la petición, sino el gobierno de México fue quien ofreció el asilo. Y hay que recordar, y justamente lo que señaló nuestro representante permanente ante la Organización de Estados Americanos, de que no estaba tan claro las razones, claramente fue un movimiento, una salida abrupta, la cual tuvo Evo Morales de Perú cuando le dijeron que le recomendaban renunciar. Sí. Entonces, no le dijeron renuncia, sino recomienda, y se lo dijeron los militares, ¿no? Exacto, y justamente era el presidente electo hasta enero de 2020. Y de igual forma él aceptó de manera volitiva lo que sería la observación, la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos. Entonces, está muchos elementos alrededor, los cuales el gobierno de México sí los determinó como alertas amarillas, en las cuales el gobierno de México de inmediato, de oficio, propio motu, decidió ofrecerle este asilo para resguardar lo que sería su integridad física. ¿Cómo vive un asilado político en México? Como cualquier otra persona, básicamente tiene todas las libertades y todo que señala en la ley y las restricciones mismas que pudiera encontrar cualquier otro extranjero que se encuentre dentro del territorio nacional. O sea, tiene libertad de acción, pero debe de tener un salario o algo, ¿no? Debe de tener, porque no puede vivir ahí como de la nada, ¿no? Y más por la impresión que queda de cómo llegó Evo Morales, ¿no? Claro, los gobiernos a nivel mundial tienen la protección de ofrecerle ciertas garantías y algunos estados establecen ciertos programas para que el peticionario de asilo o el refugiado, ya que se lo otorgan, se vaya integrando. Claro. Pero al final del día, la persona propiamente, cuando se le reconoce ya un estatus jurídico, como en el caso de residencia permanente, los que son asilados políticos en México, ya tienen la libertad de tener una actividad económica, una actividad laboral, en la cual se busca que la propia persona sea autosuficiente, que es justamente el propio ejercicio de incorporación a la sociedad que lo está albergando. Entonces, técnicamente, el Estado va a decidir hasta qué momento le otorgan esas garantías iniciales para que ya pueda transitar, que es justamente lo que se le está ofreciendo al resto de los migrantes provenientes de Centroamérica con la visa de estatus humanitario, la autorización para laborar en el territorio nacional, y ellos van optando y se busca que ellos tengan una actividad económica para que se puedan ir integrando a la sociedad mexicana. Claro. Oye, quizá pienso, a diferencia del golpe de Estado en Chile, que no son comparables, ¿no? Pero la embajada estuvo mucho tiempo con una gran cantidad de chilenos que llegaban y llegaban. Este era un asunto que tenía uno que decir quizás un poco rápido en función de lo que estaba pasando con Evo Morales, ¿no? Así es. Tenía que ser rapidito porque empieza a haber cada vez más información de que iban tras él. Exacto. Y precisamente la razón por la cual se monta el operativo, se envía un avión de las Fuerzas Armadas mexicanas para tratar de sacarlo del territorio boliviano, y gracias a lo que sea la gran labor diplomática de nuestros embajadores, se logró obtener el salvoconducto y también los permisos de vuelo, el permiso de aterrizaje con todos los países. Fue muy complicado, ¿no? Toda la salida. ¿Por qué fue complicado? Bueno, son valoraciones políticas que cada uno de los estados va realizando dependiendo de lo que sería
la alineación política que cada uno de ellos pudiera tener, pues bueno, fueron algunos retirando los permisos de sobrevuelo y fue ahí donde la complejidad, tal como lo relató el canciller Marcelo Ebrard hace unos días, fue cuando se fue complicando cada vez más y se tuvo que ir resolviendo en el momento. Sí, sobre la marcha auténticamente, ¿no? Claro, y negociando con cada uno de los estados, los cuales hacían ¿Cuántas personas, tienes la información de cuántas personas está en nuestra embajada asiladas en Bolivia? Bueno, las personas que están pidiendo son varias, como ha señalado. O sea, están ellas en la embajada. Hay algunos que están dentro de la embajada, hay otros que están fuera. Entonces, bueno, la información ha ido variando, pues porque el Estado mexicano no tiene un corte de caja, sino, bueno, sí sabemos, tenemos plenamente pero entiendo que ahorita puede estar pasando algo. Exacto, ¿no? Entonces, como el canciller ha señalado, tenemos identificados ahorita como un poco más de una treintena. Sí. No significa que estén dentro de la embajada, sino pueden estar también fuera. No es, que yo recuerde, no es una embajada muy grande, ¿no? También digo, no es como otras embajadas que uno sabe que son un poquito más amplias, ¿no? Y que hay posibilidad. Colombia tiene una embajada un poquito más, ¿no? Más grande, ¿no? Claro. ¿Nos podemos sacar una foto? Sí, es una foto así para nuestro recuerdo. Perfecto, ¿no? Pásala bien, muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós.